El día de hoy me acompaña el contador René Cruz Montalvo. Él es director general de Corporativo de Asesores Empresariales y catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial. El 7 de Chiapas. El medio de todas las voces. ¿Cómo estás, René? Muy bien, César, muchas gracias. Gracias por invitarme a realizar esta cápsula para el 7 de Chiapas. ¿Cómo te ha ido con el confinamiento? Híjole, ¿qué te puedo decir? Yo creo que me ha ido bastante bien a pesar de los días que llevamos en confinamiento, a pesar de los días que llevamos guardados, pero afortunadamente bien de salud y bien de trabajo también. Ya ha tocado estar un poco más tranquilo. Sin embargo, como bien señalas, los números son alarmantes, siguen subiendo los números. Yo no le veo honestamente control al tema. La verdad es que todos los días tenemos casos nuevos, todos los días lamentablemente hay decesos y creo que lo que nos empieza a acercar, lo que nos empieza a presionar contra el muro, César, es que ya te empiezas a enterar, como en mi caso, que lamentablemente me enteré del deceso de un familiar, pero entonces ya empiezas a escuchar que el tío de un amigo ya es parte de la estadística también, que el vecino que conociste hace 4 o 5 años ya fue parte de la estadística también, y entonces como que las cosas se empiezan a acercar y eso puede ser también un tanto desesperante, ¿no? La verdad es que sí, y eso que estamos hablando apenas no es menor, es lo más importante del tema de salud, pero claro, si le sumamos a este sentimiento que traemos todos, ese sentir con respecto a lo económico, sobre todo, sí lo económico que estamos viviendo ahorita, pero sobre todo a lo que viene, ¿no, René? Sí, mira, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones con algunos amigos que se dedican a lo mismo y sobre todo con empresarios. La crisis sanitaria que se está viviendo, aunque es muy, muy importante, por supuesto, y quiero ser enfático en esto y lamentable los decesos, la crisis económica que van a haber para la mayoría de las empresas en México, sobre todo para las MIPYMES, para los microempresarios, va a ser muchísimo, pero muchísimo más grave que la crisis sanitaria que se está viviendo. Hoy en día hay un sinnúmero, hay incontables, César, basta con salir al súper, con salir a comprar algún alimento o algún insumo que requieras a cualquier parte de la ciudad y vas a ver ya cortinas abajo con anuncios de se renta porque han tenido que cerrar. Y si nos ponemos a pensar en las empresas que se dedican al sector turismo, a los restauranteros, a la gente que tiene lugares donde se vende cerveza, a los lugares de entretenimiento, como gustemos llamarle, son empresas que están ya totalmente, si no han quebrado, están al borde de la quiebra, ¿no? Empresas, por ejemplo, que me toca asesorar, que tenían 5 o 6 sucursales de restaurantes, han tenido que cerrar ya 4, quedarse operando solamente con 2 y únicamente como servicio a domicilio, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia que apenas está por alcanzar la curva más alta de contagios según los datos de la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Es que son sumas, ¿no, René? O sea, sí, claro. Súmale a la situación actual la situación de la que ya veníamos, o sea, México venía con un crecimiento cero y con una situación económica que no. Yo escucho muchos analistas decir es que el año no era bueno, es que son años atrás, ¿no? Sí, súmaselo claro a la situación actual y a eso súmaselo a la situación que viene en el futuro, ¿no? El saldo final. Sí, por supuesto. Y fíjate que yo creo también que este tipo de contingencia sanitaria insisto en el tema de que se va a convertir y se está convirtiendo ya en una contingencia y en una crisis económica, no estábamos preparados como país, no estábamos preparados como empresas.
y no estaba nadie preparado, entonces nos agarró a todos en el qué está sucediendo y cuando venimos a ver ya lo teníamos encima. Y cuando digo que no estábamos preparados es que ni gobierno ni las empresas tenían una previsión o un fondo del que se pudiera echar mano para este tipo de situaciones, por lo que ahora los bancos han parado el pago de los créditos, pero te siguen cobrando los intereses. Algunas microfinancieras están haciendo exactamente lo mismo y otras pues siguen trabajando de frente como si no sucediera nada, ¿no? El grupo más fuerte que hay por ahí de banco y de empresas, Opel, Electra, etcétera, ¿no? Que no han parado sus operaciones y que siguen cobrando de la misma manera. ¿Sigue abierto? Sí, sigue abierto, por supuesto, siguen trabajando, según ellos con todas las medidas sanitarias, pero siguen trabajando, ¿no? Entonces no estábamos preparados para esto, y al no estar preparado eso te mete en otra dinámica, de trabajo, te mete en otra dinámica económica, otra de la que no sabemos, de la que no sabemos. Todavía hay incertidumbre, no sabemos si vamos a salir bien librados de la situación económica, ¿no? De la sanitaria hay esperanza de que salgamos bien librados, los que quedemos en pie. No, vamos a salir, de hecho vamos a salir, ¿no? De una forma o de otra, pero vamos a salir, ¿no? Pero el tema económico, señalaban los analistas y comentábamos con algunos compañeros, el tema económico se va a llevar, César, según la estimación, como mínimo año y medio más. Estamos hablando de 18 meses mínimo para que se empiece a ver una recuperación económica, y que la recuperación económica se va a poder alcanzar entre los 18 y 24 meses posteriores a que se declare esta nueva normalidad y que las empresas y todo el mundo empiece a regresar a los trabajos, ¿no? Es verdaderamente preocupante el tema económico en relación con las empresas, ¿no? Hay empresas que han tenido que despedir personal, reducir, y voy a citar el mismo ejemplo de la empresa que te digo, imagínate reducir de 5 sucursales a 2, estás hablando aproximadamente de despedir un promedio entre 100 y 150 trabajadores, ¿no? Una empresa. Súmale todas las demás, ¿no? Y eso que Tuxtla Gutiérrez, estoy hablando de una empresa de Tuxtla Gutiérrez, y eso que Tuxtla Gutiérrez no es precisamente el destino turístico por excelencia de Chiapas. No, de ahí nos llevas al turismo y vete a San Cristóbal, Puerto Arista, Tapachula, Palenque. San Cristóbal, que inclusive han sido, o habían sido motivo de reportajes, todo lo que es el corredor turístico de San Cristóbal, ¿quién Guadalupe, creo que se llaman. En Chiapas, sí, Real de Guadalupe, y el otro que es transversal, que es al que le llaman el corredor eclesiástico. Bueno, han cerrado muchísimos negocios, han bajado la cortina y han entregado los locales, ¿eh? Entonces, imagínate en un lugar como San Cristóbal, que es 100% turístico, que esté sucediendo este tipo de situaciones. Y es que las empresas no están aguantando, no están aguantando el ritmo. No es que no lo aguantas, si las grandes empresas que de alguna manera pudiéramos pensar, pues pobres no se van a quedar, los empresarios, claro, la están sintiendo, imagínate, y eso que no hemos hablado del comercio informal, ¿no? De gente que... Digo, mira, René, tú y yo, como muchos otros, nos debemos sentir de alguna manera, pues no sé si la palabra sea tranquilos, pero sí deberemos de sentirnos de alguna manera bien, porque al menos tenemos la posibilidad en algún caso de trabajar desde casa, ¿no? O sea, sí, claro, somos muchas las personas que de alguna manera logramos, si no salir adelante, si no crecer, pues al menos ahí llevarla con el trabajo que podamos hacer desde casa. Pero ¿cuántas personas desde el comercio formal y desde el comercio informal de plano no pueden, tienen que salir a fuerzas, ¿no? Se critica mucho, yo lo critico, cuando he tenido que salir a hacer las compras de comida, farmacia, etcétera, que hay mucha gente en la calle, pero no lo critico por la gente en la calle que tiene que salir a trabajar o tiene que salir a trabajar, o sea, no hay de otra. Sí, si no trabajas no comes, no tienen nada que hacer en la calle y están en la calle, ¿no? Claro, por supuesto. Somos los incrédulos que dicen que no existe esto del COVID. Pero bueno,
Ahora, hablando del tema que te decía, René, las empresas que lo están logrando a través del teletrabajo, tú que estás en la asesoría empresarial, ¿has visto que se han podido adaptar a este teletrabajo? ¿Les ha funcionado? ¿Les ha sido práctico, rentable el teletrabajo, que sus empleados trabajen desde casa? Mira que depende del tipo de empresa de la que estemos hablando, sí, César. Claro. Hay empresas que que se prestan para realizar un trabajo desde casa, para hacer home office, pero tu servidor, por ejemplo, tuvo la oportunidad de mandar a todo su personal a casa y trabajar desde casa, y te platico la experiencia en el tema de la adaptación que tuvimos que hacer nosotros. Un espacio de la casa que afortunadamente, de la casa de todos ustedes y de la tuya, por supuesto, César, que afortunadamente teníamos disponible, la adaptamos como centro de cómputo y tuvimos que aumentar la velocidad del internet y conectar nuestras computadoras para que nuestro personal pudiera conectarse desde sus casas, ¿no? Ahora, hay algunas empresas que sí lo pueden hacer porque el tipo de trabajo se presta para hacerlo, pero hay otras que no pueden hacer teletrabajo. Un ejemplo de ellos, la mayoría de mis clientes o el fuerte de mi cartera de clientes son constructoras, y las pocas constructoras que tienen obra, pues eso no se puede hacer a través de internet, es un trabajo físico en el que tienen que estar llegando, ¿no? Ahora, las empresas que sí tienen la oportunidad de hacer teletrabajo han comentado que han tenido detalles, sobre todo con el rendimiento del personal. De primera mano tuvieron problemas con el rendimiento del personal. ¿Y cómo controlas el horario de una persona que está trabajando desde casa? Primer detalle. Puedes controlar a lo mejor el rendimiento relacionado con la cantidad de trabajo o con los objetivos de trabajo que está alcanzando y que está cumpliendo. Basándose en los resultados, ¿no?, del trabajo hecho. Basado en resultados. Pero el teletrabajo, como tú le llamas, o el home office, muy americano el término, también tiene un problema de horario y tiene un problema de formalidad. Como puedes trabajar desde las 7 de la mañana pegado a una computadora y te pueden dar las 11 de la noche trabajando, puedes no hacerlo durante todo el día y tener abierta a lo mejor la sesión, ¿no? Entonces, hay empresas que sí han logrado adaptarse y que sí han encontrado una rentabilidad por el tipo de trabajo que están realizando, y otras para las que ha sido un verdadero problema. Un ejemplo de ellas es una de las empresas que tengo la oportunidad de asesorar, que empezaron trabajando todos desde casa. En el momento en el que se declaró, se fueron todos a sus casas. ¿En qué giro? Después, construcción, porque estaban haciendo proyectos. Después regresaron 2 días a la semana. Después regresaron 3 días a la semana. Y ahorita después tuvieron que regresar 4 días a la semana, y están por regresar la semana completa con un horario reducido, ¿no? Y eso Tengo también, entendido que a partir del 1 de junio, no sé si en Chiapas, la industria de la construcción regresa, ¿no?, a la nueva normalidad famosa. Sí, porque es una de las actividades esenciales que el presidente ha dicho que no debe de parar, ¿no? Entonces te digo, en el tema de la adaptación del teletrabajo o el trabajo desde casa, hay muchas historias y dependerá principalmente del tipo de empresa. Sí, de por sí no es, o sea, es nuevo para todos, ¿no? Para los que se pudieron adaptar, para los que no se pudieron adaptar o los que no han logrado adaptarse, porque aquí también es sí o sí, es como el hecho de quedarte en casa, ¿no? Trabajar desde casa también es lo que hay, y si lo puedes hacer, pues aprovéchalo, ¿no? Digo, no soy nadie para dar consejos, pero si por ahí hay algún empleado, ejecutivo, etcétera, que dice, es que yo no me puedo acomodar, no me acostumbro, pues es lo que hay, compadre. Yo diría que mejor lo hagas de la mejor manera posible. De la forma que puedas, adáptate y capacítate, ¿no? Ahora, el tema del home office, hablando de las experiencias, César, también trajo con ello una inversión en equipos, que si trabajan contigo en la empresa, tú le proporcionas todos los equipos para que ellos trabajen. Así es. Ahora, lo mandas a trabajar a su casa, le tienes que proporcionar el equipo que va a estar conectado remotamente a internet, como el que yo tengo en tu casa, y además el equipo del que se va a conectar él para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, de entrada hubieron muchas empresas que tuvieron que invertir en equipos
para poder dar este paso y poder intentar adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo. Y tienes mucha razón, era o te adaptas a esta modalidad de trabajo o muchas gracias, porque adiós. No te puedo pagar un sueldo si no desarrollas un trabajo de alguna manera, de alguna forma, desde tu casa, como puedas, como sea, o le trabajas de esa forma o te vas, ¿no? Y imagínate lo que es perder un empleo. En este momento, perder un empleo es fatídico económicamente para la familia, ¿no? En este y en cualquier momento es difícil perder el empleo, pero ahorita es un aderezo que nadie quiere ponerle a la ensalada, porque sí el futuro no se ve muy claro, ¿no? No, definitivamente. Y sabes también qué tema es importante aquí, René, por lo que me estás diciendo, el tema de la capacitación, porque hay muchas herramientas de años, muchas herramientas para trabajar desde casa, o el home office, como me dices, teletrabajo, como le quiera decir la gente. Hay muchas herramientas de mucho tiempo con las cuales podría trabajarse muy bien a través de esta modalidad, pero nadie se preocupó, nadie vio una necesidad real. Solamente los freelancers, solamente el emprendedor que es él y ya, o uno o dos empleados y ya, y que no tenía el recurso para tener un local, y bueno, pues cada quien es de su casa. Bueno, creo que solamente esos pequeños sectores vieron la necesidad y se capacitaron en cuestión de las herramientas que existen en internet, en la nube, para poder trabajar y para dar seguimiento y para compartir información y demás, porque nadie, como tú dices, nadie estaba preparado, nadie vio esa gran necesidad. Entonces yo creo que si hubiera habido, el hubiera no existe, pero si hubiera habido esa capacitación, pues hoy día a lo mejor hubiera sido más fácil, ¿no? Esa transición del trabajo presencial al trabajo de home office. Definitivamente, no se vio la necesidad en ningún momento de que se pudieran utilizar o tener la necesidad de utilizar todo este tipo de herramientas, que además a partir de que se inició toda esta contingencia se crearon muchísimas herramientas más, y muchísima facilidad para hacer este tipo de trabajo. Como bien dices, tiene mucho tiempo que habían ya muchas herramientas, pero bueno, a partir del inicio de esta contingencia, de esta pandemia, se crearon muchísimas más. Y ahí me gustaría hacerte el comentario, y lo decía en otra plática y creo que queda muy ad hoc, ¿no? Así es en todos lados y así es en todas las crisis. Mientras un grupo de personas se sienta a llorar por la crisis, hay otro grupo de personas que saca la caja de pañuelos y los empieza a vender, ¿no? Sí, entonces, los ganadores y los perdedores de la crisis. Hay un área de oportunidades, y yo creo que por ahí, hablando en positivo, yo creo que por ahí tenemos que ver las cosas, ¿no? Yo creo que este tipo de contingencias y este tipo de pandemias, si lo vemos del lado positivo, porque por supuesto se puede ver del lado positivo, es qué nuevas habilidades y qué nuevas herramientas aprendiste a manejar o estás aprendiendo a manejar, ¿no? No sabías conectarte a internet a través de una cámara, bueno, tuviste que aprender a hacerlo, ¿no? No sabías llevar una conferencia, no sabías conectarte a un servidor de manera remota, bueno, estás desarrollando ese tipo de actividades, y es lo positivo que podemos sacar de esta, al menos de este que no tema, sea, ¿no? Netflix el único ganador, ¿no? Claro, sí, que además afortunadamente ya le van a cobrar películas, pudiendo capacitarse. Sí. Oye, esa es otra, perdón, dígame. Que estando en tu casa, gracias. Abres, como bien dices, cualquier tipo de servicio de películas y te puedes distraer con cualquier cosa, ¿no? Entonces también desarrollar la habilidad de tener la disciplina de ajustarte a un horario verdadero de trabajo, ¿no? Que te permita alcanzar los objetivos, César. Oye, René, ayer platicábamos por WhatsApp y me dijiste dos cosas muy importantes que yo no tenía en el radar. Tú tienes una carrera enorme con respecto a lo fiscal y a los impuestos
recordábamos hace rato que en diciembre hablamos de reformas fiscales, ¿recuerdas? Sí. Me hiciste favor de conceder una entrevista, veniste al estudio, grabamos para el 7 de Chiapas un video y un podcast al respecto de las reformas fiscales. Es tu tema de todos los días, ¿no? Los impuestos, lo fiscal, etcétera. Y me dijiste dos cosas que me llamaron la atención. Uno, las PTU, que son la participación de los trabajadores en las utilidades, y el tema laboral del IMSS. Cuando me comentaste eso, hice mi tarea, me metí a internet e investigué, porque pues yo no tengo experiencia en ese giro, en ese tema, y en muchos otros. El tema es que me voy enterando que hay una fecha límite del 30 de mayo para cumplir con la obligación de los trabajadores en el tema de las utilidades. ¿Dónde está, cómo va a estar este asunto el 30 de mayo? Híjole, César, fíjate que ya hay algunas empresas que han estado pagando su participación a los trabajadores en las utilidades o la llamada PTU. Ahora, esto es un tema que se empieza a complicar el asunto porque la mayoría de los empresarios se está quejando de que no tienen los ingresos en este momento para poder generar ese pago, para poder hacerle ese pago a los trabajadores, ¿no? Y ahí es cuando el Servicio de Administración Tributaria los volteaba y le dijo, no, momento, esas son utilidades del ejercicio anterior. El año anterior, entonces, así es. Debiste haber creado tus provisiones y haber hecho tu colchón o tu guardadito para tener suficiente y poderlo pagar, ¿no? Entonces, efectivamente, la PTU se debe de pagar a más tardar el 30 de mayo y lo señala la ley, que son 60 días, hablando de las personas morales, César, son 60 días después de haber presentado su declaración anual. Es decir, entonces, que si la declaración anual de las personas morales se presentó el 31 de marzo, deben de tener a más tardar hasta el 30 de mayo y por costumbre se ha hecho que a más tardar el 20 de mayo se debió haber pagado. Bueno, el 20 de mayo ya pasó, pero tienen hasta el 30 de mayo para hacer el pago. Ahora, de no hacerlo se van a meter en un problema, hablando de las personas morales. Y aquí tendríamos que incorporar ese jueguito de fechas y de plazos, porque cuando se les pidió que se le otorgaran plazo a las personas morales para presentar su declaración anual, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijeron rotundamente no. Pero casi sin pedirlo, para las personas físicas sí ampliaron el plazo. Y fíjate que le ampliaron el plazo a las personas físicas hasta el 30 de junio. Mientras sean personas que tengan ingresos por sueldos y salarios, pues no hay ningún problema, van a poder presentar su declaración el día que quieran. Por supuesto, hasta el 30 de junio máximo, ¿no? Y aquí entra el juego de los plazos. Normalmente ese tipo de contribuyentes tiene saldos a favor. Entonces, el Servicio de Administración Tributaria se dio 60 días de plazo también para poder otorgar estas devoluciones, ¿no? Y entonces empiezas a ver el beneficio para quién fue, para los contribuyentes o para el Servicio de Administración Tributaria. Pero brinca el detalle de la PTU cuando el patrón es persona física, tiene actividades empresariales. Ejemplo rápido, eres una persona física, o sea, tú solo eres el dueño de un restaurante y tienes 100 trabajadores que te sirvieron durante el año 2019, ¿no? Pero tu declaración la vas a presentar hasta el 30 de junio. La pregunta brinca, ¿cuándo pagas la PTU? ¿Cuándo pagas la PTU? Debo entender que entonces es probable que el plazo para ellos se vaya hasta el 30 de julio, ¿o cómo? Para el pago de la PTU podría irse inclusive hasta agosto, en el caso de las personas físicas, porque les van a dar 60 días, o eso se podría entender, aunque no hay una adaptación a la ley, y habría que revisar con los jurisconsultos cuál sería la interpretación real de este plazo. Si me dan 60 días para presentar la declaración anual, también me vas a dar 60 días más para pagar la participación al trabajador en las utilidades. De entrada y de bote pronto yo te diría que sí, porque la determinación de la PTU va ligada a la presentación de la declaración anual. Y entonces ya empezaste por barrerte y por pegarle otra vez a los trabajadores por 60 días más. Habrá que ver quién levanta la mano, si los sindicatos, si algún tipo de
entidad o de agrupación de trabajadores o sindicalistas que pudieran levantar la mano, o organismos o abogados laboralistas que digan, espérate, la PTU págala en tiempo, pues ¿cómo te la pago si no la puedo determinar en función de la declaración anual? O aún determinándola no tengo el recurso, y habría que ver hasta dónde llega el asunto, ¿no? ¿Y en qué crees que va a terminar todo esto acerca de la PTU? Mira, yo creo que va a terminar en que van a recorrer el plazo, ¿eh? Lo más probable y lo más seguro es que se recorra también ese plazo para las personas físicas, por supuesto, porque las personas morales no tuvieron plazo para presentación de declaración anual, y el término es, como bien lo señalaste, al 30 de mayo. Es correcto. René. Y el IMSS ha estado en medios y en la boca de todos las semanas más recientes con respecto a esto del hijo de Bartlett que le vendió ventiladores y que no sé qué y todo este rollo, el tema de SOE. Que no sirvieron y que los tuvieron que regresar y bueno. SOE, que es chiapaneco, que es director del IMSS, y por todo esto, al menos los que no sabemos tanto de este tema como tú, no teníamos en el radar otro tema que también tiene que ver con el IMSS, que tiene que ver con el asunto laboral, me decías ayer. Así es. ¿Estamos hablando de despidos o de qué estamos hablando? Fíjate que el asunto laboral, estamos hablando de un argumento legal que señala la ley del Seguro Social, que una vez que se haya declarado una contingencia sanitaria, con esa palabra, contingencia sanitaria, y se les obligue a las empresas a cerrar por contingencia sanitaria, podrán entonces mandar a todo su personal a sus casas, a casa, con goce de un salario mínimo. Y fíjate el golpe, porque si son trabajadores que ganan más del salario mínimo, que yo creo que son la mayoría los que ganan más del salario mínimo, si es una persona que gana, ¿qué te gusta? 400, 500 pesos al día, lo vas a mandar a su casa para alimentar a su familia con el salario mínimo, que son 118, 120 pesos. De lo que ganas en una situación. 120 pesos diarios, ¿no? Obviamente, en ese mismo sentido, bajaría la cuota del IMSS que el patrón tendría que pagarle al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y precisamente... Pero me decías que hasta ahorita no es oficial la contingencia para el IMSS o para las empresas. No hay declarado, y han cuidado muchísimo el término desde que salió don Marcelo Ebrard, que con todo respeto no le correspondía a ese funcionario Carlos, que tenía que ver relaciones exteriores con el tema del IMSS y los temas laborales, cuando debió haber salido la Secretaría del Trabajo. Pero bueno, independientemente de quién haya hecho el comentario, fueron muy enfáticos y muy cuidadosos que no se trataba de una contingencia sanitaria, sino que se trataba de una emergencia sanitaria, y mientras no se declare la contingencia como tal, no se puede aplicar el argumento que señala la ley del Seguro Social, ¿no? Han cuidado muchísimo eso, algo que se les puede reconocer por un lado. Otra, que los abogados laboralistas de las grandes empresas, por supuesto, se le fueron encima y se le fueron al cuello por decir, es que no, el término emergencia no existe en las leyes, debe de ser contingencia, es un error. No se cometieron errores, precisamente por eso se dijo que era emergencia. La palabra contingencia. Exactamente, para no poderlo encuadrar para no poderlo encuadrar en el argumento de ley y proteger de alguna manera al grueso de los trabajadores de las empresas, ¿no? Y no creo que hagan ya la declaración. Suena muy raro que a finales de mayo, ya casi 2 meses de confinamiento, no haya una contingencia con todas sus letras sanitaria para el IMSS, ¿no? No, por supuesto que no, y yo no sé qué vayan a esperar, y te soy honesto, a como yo he visto el desarrollo de la forma en cómo se han venido dirigiendo en esta situación, quienes dirigen este país y quienes dirigen algunas instituciones, honestamente no creo que la declaren, ¿eh? No va a haber una declaratoria como tal. Independientemente del número de contagios, independientemente del número de decesos,
no van a hacer esa declaratoria como tal, ¿no? Y por una parte, qué bueno, porque sería el acabose de la economía familiar. Por una parte, qué bueno, pero vamos a ver si las empresas aguantan. Vamos a ver si las empresas aguantan, ¿no? Hemos tenido habrá conocimiento. Unas que sí, y habrá otras que. Sí, habrá unas que sí, habrá otras que no. Las más, ¿no? Sí, exactamente. He tenido, por ejemplo, informes de que hay empresas que llegaron a un acuerdo privado con los trabajadores de reducir los salarios en función de el nivel de ventas que estaban teniendo. No es lo que decías hace un momento, te reduzco el salario y te quedas, o no aceptas, o no aceptas y te vas sin liquidación además, porque no tengo para pagarte, y ve y quéjate y peléate y a ver cómo nos va en el pleito laboral, ¿no? Obviamente la mayoría ha aceptado, sabes que pues mejor me quedo, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, mejor me quedo. La mayoría está aceptando un acuerdo privado con las empresas mejor. Sí, la mayoría está aceptando un acuerdo privado con las empresas. Incluso hay algunos que han aceptado hasta ser dados de baja del Seguro Social para descargar al patrón o para descargar a la empresa de esta cuota que pagan de Seguro Social. ¿Eso es legal? Los trabajadores. No, por supuesto que no lo es, pero es la alternativa que algunos empresarios están ofreciendo para los trabajadores y que los trabajadores han tenido que aceptar. ¿Aceptas o te vas? Cualquiera de las dos, ¿no? ¿Aceptas? Pero a la empresa le conviene esto, René, o sea, te vas, está fácil decirlo, ¿no? Pero entiendo que te vas quiere decir pagar liquidación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es tampoco tan barato, claro, hasta, no sé, despedir a un trabajador. Por supuesto, pero lo que te decía hace un momento, están apostando a que te vas y nos peleamos, ¿no? Ya cuando me ganes el pleito, llegamos a un acuerdo y vemos cuánto me estás cobrando y cuánto te voy a pagar, ¿no? Y ya llegaremos a otro acuerdo. Pero, y si te vas sin dinero, ¿qué vas a ofrecerle a tu familia? Sí, mientras en esta época de situaciones sanitarias donde puede suceder cualquier cosa, y que afortunadamente los alimentos no han escaseado, y yo espero que no lleguemos a ese detalle, digo, también, y qué harían estas personas que son el sustento de la familia sin trabajo y en ese tipo de situaciones, ¿no? No es legal, por supuesto que no es legal, César, pero es René, me queda poco tiempo y quisiera que nos relajemos un poco al respecto. Bueno, no relajemos porque tampoco el otro es muy relajante, que digamos, pero vámonos del lado de las empresas y del IMSS y de la PTU y lo económico. Tú das clases, tú eres catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial ya de algunos años. ¿Cuántos años tienes dando clases, René? 10 para ser exactos. 10 años. En esa universidad 10, pero dando clases y en otras universidades ya desde hace 18 años. Recuerdo la plática que tuvimos en diciembre o enero y te pregunté qué disfrutas más, dar asesoría o dar clases, y no me supiste responder. ¿Ya tienes hoy una respuesta o no? No, sigo teniendo el mismo encanto, y cada una de las actividades tiene su encanto, y déjame decirte que las disfruto y las disfruto mucho. Muy bien, eso es bueno. Saber que hay un profesor que disfruta dar clases llena bastante de energía. René, estás dando clases en línea por obvias razones. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yéndonos, te repito, del tema de las empresas y de todo esto, y ahora vámonos con las escuelas, la universidad en la que das clases, tu experiencia como profesor, tus alumnos. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Hablábamos hace ratito del teletrabajo, ahora de las clases en línea. Mira, las clases en línea, que era una herramienta y una habilidad que yo no había desarrollado y que yo no tenía porque no había la necesidad de tenerlo, pero que la tuve que desarrollar, por supuesto, ha sido una buena experiencia. Ha sido una buena experiencia de aprendizaje, pero sí debo decirte también que en buena medida estar más de 4, 5, 6 horas dando clases frente a una computadora, frente a una cámara, yo creo que para cualquiera es tedioso, ¿no? Pues si estar en un salón de clases donde te cambias de un lado a otro, te cambias de salón, ves nuevas caras de tus alumnos, escuchas otros tonos de voz,
otro tipo de ambiente en cada uno de los salones. Puede llegar a ser pesado que tengas más de... Sí, la participación es sumamente distinta, me imagino, ¿no? Completamente distinta. El dar una clase virtual es como si estuvieras hablando solo, donde tienes que provocar otro tipo de interacción con el alumno, donde le tienes que preguntar, donde le tienes que decir, oye, enciende la cámara, bromearlo, a lo mejor estás despeinado o qué estás comiendo, invítame tu micrófono, otro tipo de situaciones para poder sobrellevar las clases virtuales. Y así como ha sido una experiencia de aprendizaje y en algunos momentos puede ser tedioso, dependiendo de los horarios, de la temperatura ambiente, de una serie de factores que juegan en relación con este tipo de experiencias. Yo creo que para los alumnos, César, también es un tema que puede ser tedioso para ellos. Eso te quería preguntar, ¿se han podido adaptar los jóvenes? Estamos hablando de la educación, tú das clases de universidad. A nivel universitario, así es. A nivel universitario, no estamos hablando de los niños de primaria o los jóvenes de secundaria, universitarios. ¿Los jóvenes universitarios han sabido adaptarse a esta nueva forma de aprender? La mayoría sí, y como decíamos con el tema de las empresas y del teletrabajo, no ha quedado de otra, es te adaptas o te adaptas, ¿no? No hay de otra, porque tenemos un horario de clase, tenemos una agenda de temas que revisar por cada clase y por supuesto tratamos de hacerlo lo más normal que se pueda, como si fuera una clase en el aula normal, ¿no? De hecho, le cambiamos de clases virtuales o le cambiamos de educación en línea a el término aula en casa, ¿no? Son sí, para que psicológicamente estemos adaptados de otra forma, ¿no? Estás tomando clases como si estuvieras en el salón de clases, ¿no? Donde tienes que estar presentable delante de una cámara, delante de una computadora durante todo el horario que te corresponde de clases. Y como por supuesto han habido muchachos que se han adaptado con mucho mayor velocidad que otros, ¿no? Triste, y lo digo con todas sus palabras porque además tengo la oportunidad de ser padrino de generación de licenciados en Contaduría Pública de la escuela. Nuevamente me hicieron el honor como los últimos 6 años. Triste para las personas que están en octavo semestre, que están a punto de egresar, de terminar, que de hecho terminan su semestre y su carrera en el mes de junio o mediados de julio a más tardar, ¿no? La incertidumbre de qué va a suceder con el último día de clases, donde se echaba el relajo y te despedías y hacías el recorrido por la universidad y sí me explico, esa experiencia tan bonita el último día de clases, inclusive la fiesta de graduación, el relajo con los amigos. Entonces, todo cambió, René. Todo cambió y anímicamente, digo, si ha sido pesado para los alumnos de séptimo semestre hacia abajo, para los de octavo que están a punto de egresar, anímicamente los ha golpeado. Hemos estado muy al pendiente de ellos, pero sí ha sido una experiencia que los va a dejar marcados, yo creo, para toda la vida. Yo creo que es una labor muy importante la de ustedes como catedrático, como maestros, porque yo tengo una hija que también este semestre termina la preparatoria y ese era su tema, ¿no? Me dice, se acabó mi viaje de graduación, mi graduación. Exactamente. Y son momentos que no se van a repetir. De entrada, tú le dices, ¿no? Mira, hay mucha gente que tenía preparada su boda, hay mucha gente que tenía... Yo me acabo de enterar que hace un par de días nació un bebé de una mamá con COVID. O sea, estaban esperando un bebé y pues todo cambia, o sea, cambia. Y cómo decirle también que pues de lo malo hay gente que la está viviendo peor. O sea, déjate que si voy a tener o no graduación, si voy a tener o no abuelita o mamá o papá. O vida propia, ¿no? Vida propia, o trabajo, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Pero son chavos, ¿no? O sea, hay que entenderlo de alguna manera y creo que ahí es muy importante el rescate que puede hacer un catedrático bien preparado como tú, para poder atender esta necesidad psicológica para los chavos, ¿no? Y es de todo, y es un trabajo de todos los días, es el de estar en el eterno convencimiento de
aguanten, es unos días más, esto va a pasar, nos vamos a volver a ver, a lo mejor ya no en este ciclo escolar, porque además la declaratoria que se hizo a nivel federal y a nivel estatal, que se daba prácticamente por concluido los ciclos. El ciclo escolar. El ciclo escolar, bueno, para nivel universitario y sobre todo cuando hablamos de una universidad privada, pues el manejo es completamente distinto, ¿no? Pero sí, como bien dices, es un tema de tratarlo todos los días, de vamos a echarle ganas, vamos a salir juntos de esta, es unos días, nos tenemos que adaptar para que podamos regresar sanos y salvos a podernos saludar un día más en los salones de clases, ¿no? ¿Qué año, no, René? Híjole, ¿qué te puedo decir? Lo anunciábamos desde que tuvimos la oportunidad de platicar en diciembre, enero, que iba a ser vertiginoso y no nos Estaba checando ahorita las fechas. El video se publicó el 31 de diciembre, entonces platicamos en la última semana de diciembre. Imagínate, y esperábamos un año vertiginoso y mira que lo ha sido, y todavía no vamos ni a la mitad. En términos fiscales, mi estimado César, no hemos completado el último mes de la primera mitad del ejercicio, como dijeran los contadores y como dijera algún texto de la ley. Entonces habrá que ver qué nos depara el segundo semestre de este año. Esperemos que cosas en términos futbolísticos, no ha llegado ni el medio tiempo y ya vamos perdiendo 5-0. Exactamente, ¿no? Y mira que vamos perdiendo y si hablamos del PIB, ¿qué te puedo decir, no? Los que ya no se va a llamar PIB, ¿no? Creo, según lo que desde la perspectiva de quien dirige esta nación ya no se va a llamar PIB y que los indicadores no son tan objetivos, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para contradecirlo? René, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, al contrario, César, gracias por la invitación, gustoso de poder platicar contigo y de poder hacer esta cápsula para el 7 de Chiapas, y como siempre, atento a tus invitaciones y a lo que podamos cooperar en materia de información. Con todo gusto estoy a tus órdenes. De nuevo, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Como René Cruz? Me encuentras en Facebook como René Cruz Montalvo y la página del corporativo www.caeasesores.com.mx. ¿Cuál es el fuerte de tu empresa, del corporativo de asesores? La asesoría y consultoría fiscal, y en el eslogan diseñamos estrategias fiscales a la medida de su negocio, legales por supuesto. Perfecto, y claro, no creo que haya sido tan necesaria la aclaración, pero perfecto. Te agradezco mucho, René, ojalá podamos platicar pronto, que todo esté bien en casa, saludos a la familia y de nuevo, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Al contrario, César, muchas gracias y a tus órdenes. El 7 de Chiapas. El medio de todas las voces.